Buenas, mi nombre es José Gutiérrez y continuando con el caso de Belo Monte en Brasil, les hablaré de las protestas públicas y las resistencias a Belo Monte. La reacción de la población en Altamira y Vitória do Xingu ha sido abrumadoramente negativa. Personas y grupos de Brasil han protestado continuamente por lo que consideran una amenaza de salud del país entero y un peligroso precedente de la construcción de represas en la importante selva amazónica. Los movimientos contra Belo Monte se están incrementando. En el 2013, cientos de agricultores, pescadores, indígenas y ribereños ocuparon el lugar de la represa para oponerse a su construcción. El Estado respondió militarizando la zona para asegurar los sitios de construcción, controlar a los movimientos sociales y evitar más retrasos en la construcción de la represa. Han habido graves amenazas contra líderes y lideresas de las comunidades, defensores y defensoras de derechos humanos y otros actores involucrados en el caso, incluyendo el hecho de espionaje contra el movimiento Xingu Vivo para Siempre, por parte de esta empresa constructora a fin de transmitir información a la Agencia Brasileña de Inteligencia. En cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a Belo Monte, tras no lograr resultados en el sistema legal de Brasil, las víctimas de la represa llevaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, usando su autoridad para solicitar medidas cautelares y así evitar daños irreparables. La comisión solicitó a Brasil adoptar medidas cautelares en favor de las comunidades indígenas de la cuenca del Xingu. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a las autoridades de Brasil suspender el proceso de licenciamiento ambiental para el proyecto de la central hidroeléctrica Belo Monte y detener cualquier trabajo de construcción hasta que Brasil cumpla con varias condiciones. Entre esas condiciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que Brasil debe realizar procesos de consulta con las comunidades indígenas afectadas de conformidad con normas y obligaciones internacionales, garantizar el acceso público al estadio de impacto ambiental y social del proyecto y adoptar medidas para proteger la vida e integridad física de los miembros de los grupos indígenas que viven en aislamiento voluntario en la cuenca del Xingu y evitar la propagación de enfermedades, epidemias entre las comunidades indígenas como consecuencia de la construcción de Belo Monte. Lamentablemente, Brasil adoptó una postura hostil y sin precedente contra las medidas y contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA, a fin de seguir adelante con la central hidroeléctrica Belo Monte. Disgustado con los esfuerzos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a la población local, Brasil recurrió a la diplomacia de mano dura tomando una serie de medidas para deslegitimar a la Comisión y a sus acciones en este caso. Brasil ignoró las medidas de protección actuando en flagrante desprecio de sus necesidades y desestimó a la Comisión por considerar su decisión una injerencia en asuntos internos. Brasil tomó una serie de medidas para desmontar su falta de respeto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA en su determinación por continuar con Belo Monte, incluso si eso significa pisotear instituciones y mecanismos respetados por décadas que han trabajado además para proteger y promover los derechos humanos en los hemisferios. En el año 2011 se presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Brasil, alegando su responsabilidad en la violación de derechos humanos. En el caso de Belo Monte, la petición fue presentada por el movimiento Xingu Vivo para Siempre, la Sociedad Parense de la Defensa de los Derechos Humanos, Justicia Global y la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente, además con el apoyo de otras organizaciones brasileñas. Hasta la fecha, este caso no ha sido abierto a trámite por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también en el 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos modificó las medidas cautelares solicitando al Estado, primero, adoptar medidas para proteger la vida, la salud y la integridad física de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Xingu que viven en aislamiento voluntario y para proteger la integridad cultural de las mismas. Segundo, adoptar medidas para proteger la salud de los miembros de las comunidades indígenas de las cuencas del Xingu afectadas por el proyecto Belo Monte. Y tercero, garantizar el proceso aún pendiente para regularizar las tierras ancestrales de los pueblos
pueblos indígenas de la cuenca del Singú y pues así finalice pronto y adoptar medidas efectivas para proteger esas tierras de intrusión y ocupación de personas indígenas y de explotación o deterioro de sus recursos naturales. En la misma decisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el debate entre las partes sobre la consulta previa se convirtió en una discusión acerca del fondo de la cuestión que trasciende el objeto de las medidas cautelares. La relación entre Brasil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mejorado desde el año 2011. En julio de 2013, la Asamblea General de la OEA eligió el candidato brasileño como comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Brasil está participando en el proceso ante la Comisión. Aún así, Brasil no ha cumplido plena y efectivamente con las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este presente caso. De esta manera, amigos, hemos llegado al final. Gracias por su atención.